especialista. Me dedico a la atención no solo de adultos mayores, pero sí la mayor parte de ellos de adultos mayores en casa, en fase terminal. Y tal vez una feria de la salud podríamos pensar que tiene que ver mucho con la prevención primaria, y sí, pero en todos los niveles de atención se hace prevención para la salud. Existen 4 niveles de atención, incluyendo el cuarto que tiene que ver con los cuidados paliativos. Y entonces siempre vamos a hacer educación para la salud en todos los niveles de atención y prevención específica. Esta plática o esta charla es muy importante para que nosotros en el área de la salud conozcamos las diferentes escalas de valoración en situación terminal en los adultos mayores. Los que son gerontólogos y gerontólogas ya saben que existe un manual específico donde por lo menos van a encontrar 25, 26 escalas para la atención del adulto mayor. Y si aún no han tenido todavía esta materia, bueno, posteriormente la van a tener y lo van a amar. Porque tiene que ver mucho con la clínica, pero también se abarcan las otras áreas. Esta década, la Organización Mundial de la Salud dice que esta década es la década del envejecimiento activo y saludable. Y si bien es la década del envejecimiento activo y saludable, ¿por qué estoy hablando de cuidados paliativos? Bueno, porque el cuidado se da en todo momento. Las enfermeras, yo soy enfermera de base, o sea, mi primera carrera que estudié, soy licenciada en enfermería y obstetricia. Y en esta carrera hablamos mucho del cuidado, de la atención a los adultos mayores, pero muchas veces, o no solo a los adultos mayores, sino a todas las personas, pero muchas veces no hablamos sobre la prevención, pero además damos a los pacientes de alta por máximo beneficio. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso. ¿Qué es dar de alta a un paciente del hospital por máximo beneficio? ¿Nunca? ¿Nadie? Que no se vaya a contagiar. ¿Quién más? ¿Qué se les viene a la mente? Que no se nos muera alguien. Bueno, cuando un paciente o cuando una persona se da de alta por máximo beneficio, significa que en el hospital ya no pueden hacer nada más por él. Y entonces la persona o el paciente o el usuario va a morir a casa. Es algo muy fuerte, es decir, ya no puedo hacer nada por ti en los sistemas de salud, pero entramos nosotros. Entramos nosotros para dar todos aquellos cuidados al usuario que está en fase terminal. Dar una calidad de vida es dar una calidad de muerte. Solo que hay que formarnos pensando en que no voy a estar en un hospital de tercer nivel atendiendo a todos los adultos mayores. Eso es irreal, eso no es cierto. Primero porque no hay plazas de gerontólogos en los hospitales de tercer nivel. Así sencillito, ¿no? En nuestro país eso no existe por ahora. El gobierno pretende que exista en algún momento, pero por ahora no existe. Y entonces yo siempre les digo a los gerontólogos y gerontólogas, pero también a los tanatólogos, cuando doy psiconcología, es que piensen en sus consultorios. Ubiquen a ese médico que no es un médico especialista, ¿en qué sentido? En terapia intensiva, lo que todos quieren ser, pero sí un médico familiar. Y alguna vez escuché al secretario de Salud diciendo algo bien interesante. Lo más importante son los médicos familiares, porque son los que conocen a toda la comunidad. Los que conocen desde que yo estaba chiquitito, mocosito y llegué con piojos. Bueno, pues me conocen a la perfección, pero también a mi abuelito, a mi abuelita, a mi mamá, cuántos hijos tuvo mi mamá, cómo los tuvo y por qué los tuvo. Pero, y sin embargo, todos pensamos en vernos en el tercer nivel de atención, en atender a ese paciente que está intubado. ¿Y por qué no hacer esa prevención desde el primer nivel de atención? Y si ya no está la prevención, por así decirlo, vamos a hablar de los cuidados paliativos. Vamos a hablar de brindar atención, calidad y calidez al usuario. Y justo por eso vamos a hablar de estas escalas que son muy importantes en la atención paliativa. Y entonces, bueno, vamos a ver, la que sigue, ¿me la pueden pasar, por favor? Primero vamos a definir, hace un ratito ya lo mencionó la maestra Magda y también la maestra Laura, enfermedad crónica. Y si bien nosotros en nuestro país tenemos un alto índice en enfermedades crónicas, algún día leí algo que me pareció interesante, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y eso tiene que ver, no sé si sabían que el 90% de las azucareras en Morelos quebraron. ¿Por qué? Porque llegó la sacarosa. Y la sacarosa lo que crea es una adicción a ese componente que hace consumir más azúcares refinadas. Y con ello que viene, pues la diabetes, la obesidad y por supuesto muchas otras enfermedades crónico-degenerativas. Solo pensar que tenemos a nuestro
vecino que nos manda toda su basura y que de pronto las consumimos. Yo estoy un poquito en desacuerdo en decir que los mexicanos no tenemos prevención, que los mexicanos somos huevones, que los mexicanos no trabajamos, porque yo que aquí veo a mucha gente que se prepara, que viene el sábado a estudiar, que trabaja toda la semana, o los que vienen el domingo. Y entonces yo sí soy en pro de somos personas trabajadoras, somos personas que nos comprometemos, somos personas que nos paramos temprano y que queremos hacer algo por nosotros. Las enfermedades crónicas están allí presentes. Tiene que ver con una prevención primaria, pero no solo es del individuo, también es de los gobiernos. Es hacernos cargo, como bien lo dijo ahorita la compañera, toda la sociedad de lo que nos está sucediendo. Y una enfermedad crónica es aquella que dura más de 6 meses. Solo piensen en todas las que están allí, persistentes en los adultos mayores. Por ejemplo, hace un ratito también decía Laura, la cardiopatía. Y también tenemos el EBC, el evento o accidente cerebrovascular, que en personas, al igual que las cardiopatías, son entre las 2 primeras causas de muerte en los adultos mayores de 50 años. Ni siquiera estamos hablando de un adulto mayor. ¿Qué es lo que está pasando con esas arterias coronarias que están en el corazón y que se llenan de ateromas, que se llenan de grasa? Tiene que ver con una prevención primaria, pero tal vez salgo de casa a las 5 de la mañana y llego a casa a las 10 de la noche. Y mi comida, desayuno, cena o lo que hagan se hace en la calle. Y esa es una realidad. Y entonces tendríamos que hacer todo un programa, como bien lo dijo Laura, para tener una mejor alimentación. Decía el doctor Tlapal el día jueves en un programa de radio, y solo retomaré esto, que hay que hacer 30 minutos de ejercicio, es lo que marca la Organización Mundial de la Salud, todos los días. 30 minutos es bien poquito. O sea, él decía, 2 horas se puede fraccionar en la semana, ni siquiera los 7 días, 15 minutos, 20 minutos, y no tienes que hacer 2 horas diarias y consumir toda tu azúcar que tienes ahí o toda la glucosa que está de reserva en el hígado y llenar tus músculos de ácido láctico. Entonces, las enfermedades crónicas serán aquellas que duran más de 6 meses, pero además que son incurables y suelen ser discapacitantes. En algún momento platicaba con el doctor Paul Scott sobre la visión de la gerontología y esa visión que puede ser solamente social o solamente psicológica, pero la realidad de nuestros adultos mayores es que están postrados en cama. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas que están postradas en cama? ¿Cómo las vamos a habilitar? Ya ni siquiera pensar en rehabilitar como hacen los rehabilitadores físicos. Primero, habilitarlo para que tenga buenas funciones y luego saber qué es lo que vamos a hacer con ese adulto mayor. Para eso sirven las escalas de valoración. Para eso yo voy a hacer, por ejemplo, ayer veía, no sabía si meterle Sarit. La escala de Sarit es una escala muy importante que habla sobre la sobrecarga del cuidador primario. ¿Y quién voltea a ver al cuidador del adulto mayor? Nadie. Y cuando hay una escala alta de sobrecarga del cuidador, va a haber violencia para la persona a la que cuido. Entre menor educación, mayor violencia para la persona a la que cuido. Hay una película francesa que se llama Amor, donde son 2 adultos mayores. Ella le da un deterioro cognitivo, le da Alzheimer, y él la abofetea. Los 2 de la misma edad. Pero además hacen un pacto, y ese pacto de amor es que si me ves bien deteriorado o deteriorada, que llegue el homicidio, ¿no? De la pareja, imagínense qué fuerte. Pero habría que pensar en esta enfermedad crónico-degenerativa que duró más de 6 meses y que es incapacitante. ¿Y qué sucede con ese adulto mayor ante la enfermedad? El adulto mayor ante la muerte. ¿Cómo lo voy a percibir? La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver que se han escrito cuatro trayectos de la enfermedad final o de la enfermedad al final de la vida en el adulto mayor, pero hay determinantes muy importantes. Hace un ratito también escuchaba hablar a ellas que hablaban sobre zapatero a su zapato, es decir, yo como gerontólogo, ¿qué voy a hacer? Yo como enfermera, ¿qué voy a hacer? Yo como psicólogo, ¿qué voy a hacer? O como psiconcólogo, ¿hasta dónde voy a intervenir? Y ahorita vamos a ver qué es lo que puedo hacer desde mi área y en qué momento tengo que canalizar al usuario. Estas escalas que vamos a ver ahorita, que son poquitas, las podrían aplicar cualquiera de ustedes. Todos los profesionales de la salud podemos aplicar escalas. Hay una escala muy específica, el Palliative Score,
que me habla, por ejemplo, de hiponatremia. ¿Qué es eso? Leucopenia, bueno, ahorita les digo cuál, se me fue ahorita el término, pero son muchos términos que solamente los podemos ver en estudios de laboratorio. Ese sí no lo voy a poder hacer yo si no soy médico o enfermera. Sin embargo, todas las otras escalas sí las van a poder hacer ustedes. Entonces no se tienen que limitar a decir, esto solo lo hace el médico, esto lo hacemos todos los profesionales de la salud. ¿Y quién lo avala? Su cédula profesional. Porque dentro de su currícula van a ver escalas de valoración, tanto en psico-oncología, en tanatología como en gerontología, vemos escalas de valoración, ¿sale? La que sigue, por favor. Y entonces, dentro de estos 4 criterios para determinar cómo se encuentra el adulto mayor, el primero, vamos a tener muerte súbita. Y aquí hay 2 condiciones bien importantes. Que haya una arritmia, pero que esa arritmia no sea una arritmia normal. Es decir, que sea una arritmia que viene desde el nacimiento, que sea una arritmia de características mortales. ¿Ubican a estas personas que mueren en el campo de fútbol? Bueno, esa es una arritmia mortal. Es decir, el corazón no tiene la suficiente capacidad para mandar el ritmo y que el corazón se contraiga y que mande el oxígeno al cerebro. Y entonces la persona muere súbitamente. En los adultos mayores puede ser que no sabían que tenían una arritmia y de pronto el paciente muere. Y la otra, seguro lo han escuchado, es un aneurisma. ¿Y qué es un aneurisma? Aneurisma aórtico. Ese es el mortal. Y entonces la aorta tiene 2 grandes ramas, ¿no? La ascendente y la descendente. Una va a llegar al cerebro y la otra a la economía del cuerpo. ¿Qué es lo que sucede con esta aorta, que es una arteria muy importante? Se engrosa, se le hace como un chipotito. Y de pronto, si la persona tiene un esfuerzo excesivo, se rompe y la persona muere súbitamente. Y solo voy a poner este ejemplo, que se los comentaba ayer a las chicas del curso de cuidadores. El paciente adulto mayor está en el baño y está pujando, está haciendo popó y de repente está haciendo un esfuerzo muy fuerte y ¡pum!, se rompe el aneurisma porque no lo sabía que lo tenía. Y fue ante un esfuerzo muy, muy fuerte que sucede, o por ejemplo estaba haciendo un ejercicio y ahí se rompe el aneurisma. Entonces, la muerte súbita dentro de estas escalas de valoración lo tenemos que tomar también en cuenta. La otra, el cáncer, que supongo que ya hablaron de eso en esta Feria de la Salud, pero sobre todo cuando el paciente se va deteriorando poco a poco, pero el tratamiento ya es irreversible. Las escalas de valoración sirven para determinar qué voy a hacer yo con ese usuario. Recuerden que les dije, se va por máximo beneficio, y entonces ya no puedo hacer nada. Puedo hacer un montón de cosas. Solo imaginen, cambios posturales. Es algo tan absurdo y tan sencillito que yo cambio a mi paciente cada 2 horas de posición para que no se le hagan úlceras por presión. O el paciente que ya se orina y que ya se evacúa y que tiene lesiones asociadas a la humedad. ¿Qué voy a hacer? Claro, y sobre todo mantener esa zona no húmeda, porque además pueden llegar otros microorganismos a colonizarlo. La siguiente, insuficiencia orgánica. No solo voy a darme cuenta que el paciente, no sé, tiene CA. La insuficiencia orgánica tiene que ver con que órganos, aparatos y sistemas se van deteriorando poco a poco, pero además ya no hay un tratamiento que sea reversible. Y seguro lo han visto en muchos adultos mayores que están postrados. Que es bien importante recordar que vejez no es sinónimo de decrepitud. Es decir, no todos los adultos mayores van a tener consecuencias físicas u orgánicas desagradables. Eso no es real. Sin embargo, hoy estamos hablando de este tema que tiene que ver con el no cuidarte a tiempo o el no voltearte a ver o voltear a ver tu salud. Y la última sería deterioro funcional progresivo. Hoy me detectan un problema cardíaco. Mañana me detectan un problema gastrointestinal. Después me detectan un problema en la vejiga. Y si se dan cuenta, ya son problema tras problema tras problema. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver que también vamos a tener características que permiten establecer la terapéutica. El primero,
cuando el paciente o cuando la persona ya está en el hospital y se ha hecho un diagnóstico de enfermedad terminal. Eso es bien importante. Y el diagnóstico no lo hago yo, enfermera, no lo hacen ustedes, gerontólogos, lo hace el médico. En cuidados paliativos decimos que la cabeza de los cuidados paliativos es el médico, no porque sea el rey. Hace mucho tiempo sí lo era, pero ahora ya no lo es. Solo que, como bien lo dijo Laura, estudió 7, 8, 9, 15 años para hacer un diagnóstico oportuno. Y entonces, ese diagnóstico de enfermedad terminal ya está allí. Ahora, ¿yo cómo voy a intervenir desde el nivel que quiera? Es decir, desde el primer nivel de atención en casa, porque es eso el primer nivel de atención, aunque el paciente ya esté en cuidados paliativos. La segunda sería, como se los mencioné hace un ratito, tratamiento farmacológico que ya no funciona. O sea, el paciente está tomando medicamentos, pero esos medicamentos ya no le están funcionando para aliviar su enfermedad. El reconocerlo y el aceptarlo es bien complicado. En tanatología decimos que no necesariamente tenemos que cumplir con estas etapas de kublerianas que nos decían, y la aceptación. ¿Cuántos pacientes deciden que se quieren ir bien enojados y mueren enojados, no? Entonces también tendríamos que ver que ese tratamiento no respondió el cuerpo cuando yo tenía toda la expectativa que respondiera. El siguiente sería sintomatología que va empeorando, pero esa sintomatología afecta al paciente, afecta a la familia, pero también a los cuidadores. Puede ser cuidador formal o cuidador informal. El deterioro cuando están en los hospitales afecta también a los profesionales de la salud. Imagínense que una enfermera, el índice de enfermera paciente en medicina interna cuando tenemos muchos adultos mayores es 10:1. ¿Qué calidad en el cuidado vas a dar? ¿Existirá? Por supuesto que no. No hay calidad en el cuidado, porque tengo 10 pacientes en estado crítico por una sola enfermera y tengo que hacer un montón de papelería y además dar cuidados a ese usuario. Por eso es mejor que el paciente o la persona vaya a su casa, porque ahí va a ser mejor atendido. Sí, de este lado tiene a todos los profesionales de la salud, pero en casa solo es él. Está en su cama, está en su baño, está comiendo lo que le gusta y además con los seres amados o odiados, ¿no? Bueno, la siguiente, que el familiar, pero también que el paciente o los profesionales de la salud estén ya teniendo muchos signos y síntomas de desgaste. Y está lo que les decía hace un ratito, el síndrome del cuidador quemado. Y si esta persona dice, ya no puedo más, no puedo dormir, ya no como, estoy perdiendo peso, todo el tiempo estoy enojada, los ruidos que hay a mi alrededor se exacerban y me ponen fúrica, hay algo que hacer también con esa persona. No solo con el paciente, sino también con todos los que están brindando el cuidado. La siguiente característica sería que el paciente, esto es bien importante en cuidados paliativos, que la persona diagnosticada tenga una esperanza de vida menor a 6 meses. Es fuertísimo. Pero alguien decía, pues ¿quién te crees que eres Dios para decir cuánto tiempo va a vivir? Bueno, pues las escalas les ayudan para eso. O sea, las escalas ya están estandarizadas. Están estandarizadas en el país, primero están hechas en el país donde, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, donde se originó, y se estandarizan para Latinoamérica. Por ejemplo, el Karnofsky es una escala que te va a determinar, menor de 30 puntos, te va a decir que el paciente va a durar de 1 a 3 semanas de vida. El Karnofsky. Y tenemos, por ejemplo, el Mentem, que es una escala que te dice si el paciente está en fase agónica, preagónica o agónica, que ahorita la vamos a ver. Y no es que el médico sea el que se atreve a decir cuánto tiempo va a vivir el paciente. Es que la escala está allí y hay que utilizar esas herramientas. Ellos las utilizan, pero también nosotros. Y esa escala te da un pronóstico, así como toda la clínica te da un pronóstico que ellos la pueden observar. Bueno, a través de ese pronóstico también nosotros echamos mano de las escalas y determinamos cuánto tiempo le queda al paciente. En el Mentem me toca ver a una usuaria que me llaman solamente 24 horas antes, el enfermero especialista de la unidad de cancerología le está metiendo la nutrición parenteral total, porque ya tenía un catéter puerto donde le daban la nutrición parenteral. Ella tenía ya metástasis, se originó el cáncer en pulmón y se fue a cerebro y a otras partes de su cuerpo,
Y yo llego y yo la vi, tenía caquexia. El estado de caquexia es la desnutrición más severa que existe. Hay sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida del 80% de la masa muscular. Si yo no tengo músculo, ¿creen que el paciente se pueda parar? Por supuesto que no, va a estar postrado. Y si tengo caquexia, o sea, es la desnutrición más severa. Llego a ver a esta paciente, le está dando la nutrición parenteral y por esta última escala que ahorita vamos a ver, yo determiné que estaba en fase agónica. Reuní a la familia y les expliqué lo que estaba sucediendo. Claro que me dio ansiedad y me escurrió el sudor por las axilas, porque yo dije, los médicos tendrían que estar aquí, malditos. ¿Por qué me dejan esa responsabilidad a mí? O sea, ellos tendrían que decirle a los familiares qué es lo que está pasando. Pero a la que llamaron fue a mí, no llamaron al paliativista médico, ¿no? O al algólogo que había ido hace 3 días y a poco no se dio cuenta. Y entonces, gracias a esta escala, les expliqué que estaba en fase preagónica. Entró en ese momento en fase agónica y murió después de 4 horas. La familia no estaba preparada o no quería escuchar, porque ella ya tenía coloración violácea, sus ojos estaban hundidos y tenía una respiración que se llama respiración de Checks-Stokes, respiración pausada. Así. Y por supuesto que dije, esta paciente pronto va a morir. Y entonces ahí vienen las intervenciones de ustedes. Les va a tocar como gerontólogas y oncólogas, me canso que les va a tocar, aunque les suden las axilas, ¿no? Les va a tocar. ¿Y otras partes? También, amiga, también te va a sudar otra parte. La que sigue, por favor. Bien, entonces vamos a ver que para establecer el pronóstico, primero la clínica. La clínica hay de dos, la hace el médico tratante y posteriormente nosotros como profesionales de la salud. ¿Tendré que saber hacer una buena historia clínica? Sí, en todo momento. ¿Una entrevista? Sí, en todo momento. Me toca una paciente que no sabe leer ni escribir y entonces le quiero hacer una entrevista y tampoco me quiere contestar. Es complicado. ¿Cómo le vas a hacer si tiene un trastorno de depresión mayor? No tiene ninguna cuestión orgánica, pero sí emocional. Entonces es bien importante que a través de la clínica sepamos qué es lo que vamos a hacer con el usuario. ¿Qué es la clínica? O sea, la clínica va a incluir todos los signos y los síntomas que detectemos nosotros, pero principalmente lo va a hacer el médico. Nosotros apoyamos ¿con qué? Con las escalas. Tenemos una escala de valoración del estado mental del paciente, donde vamos a determinar si el paciente tiene un deterioro cognitivo. Esa escala se llama MoCA. Es una escala maravillosa que se complementa o viene sustituyendo a Mini-Mental. Con esa escala no es que yo vaya a dar el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, aplico la escala, me percato que el paciente tiene un puntaje bajo y digo, señor, señora o a la familia que me contrató, necesitan ir con el médico y que la manden con el médico especialista para que determinen qué tipo de deterioro cognitivo tiene, qué tipo de demencia, tipo Alzheimer o no tipo Alzheimer. Pero ¿quién hizo la primera detección? Ustedes. Dice una de mis compañeras, no la voy a quemar, ¿no? Pero de la maestría. Yo atiendo a un adulto mayor y estoy con él 12 horas. Está bien que me paguen lo que me pagan, porque ahí me dijo la cantidad. Le dije, está bien, pero no hago nada con él. Solamente la familia me dice, manténlo vivo. Está bien fuerte. Tanto que podría ser, es psicóloga, es transpersonal, podría utilizar tantas escalas, podría activarla físicamente, solo manténla viva. Eso es lo que nos interesa. Para eso tienen cuidadores 12 horas y 12 horas, ¿no? Pero entonces, la clínica es importante solo para entablar un diálogo y un contacto con el paciente. Pero además, la clínica es subjetiva. Nos dicen los manuales de cuidados paliativos que es subjetiva porque depende de quién lo analiza, de lo que observa el médico, de lo que observa la gerontóloga, de lo que observa el psicooncólogo. Además, estos valores analíticos, por ejemplo, hiponatremia, disminución del sodio. Ya en la célula sanguínea, ya el sodio colapsa y el paciente se empieza a edematizar. Y entonces ahí el médico dice, algo está sucediendo. Hipercalcemia. La hipercalcemia está muy relacionada con los pacientes con cáncer, pero además que hay un problema en la glándula tiroides. Las paratiroides son 4 y esas ayudan a que el calcio se vaya a todo el cuerpo. Otro determinante, leucopenia. Y todos los glóbulos blancos, las diferentes células ya también están bajas.
Eso le va a dar un predeterminante al médico de que el paciente próximamente va a morir. Si yo quiero saber esta escala, que es la Palliative Score también, pues tendré que conocer todos esos analitos. Y entonces solo con su carrera, solo con su maestría no va a bastar. Se tienen que preparar constantemente. Porque si no me suena que es la hiponatremia, pues tendré que tomarme un cursito de analitos. No porque yo lo vaya a diagnosticar. En algún momento trabajé para un laboratorio dando asesoría telefónica cuando salí de la universidad. ¿Y qué es lo que hacía? Me llamaban por teléfono y me decían, oiga, me mandaron a hacer un PSA. ¿Qué es eso? ¿Qué es un PSA? Antígeno prostático específico. Y entonces cuando el adulto escucha antígeno prostático específico, me van a agarrar la próstata no sé por dónde. Pues no es cierto. Ahora se hace en sangre. Y entonces solo es una muestrita de 4 mililitros de sangre para determinar si el paciente tiene crecimiento prostático o tiene cáncer de próstata. Después le van a mandar a hacer unos marcadores tumorales. Pero vean, algo tan sencillito como saber qué es un PSA, qué es un Papá Nicolau, qué es un ego, un general de orina, qué es un urocultivo. Ese tipo de cosas como profesionales de la salud, me cae que lo tenemos que saber hacer. No les digo que interpreten un electrocardiograma, pero sí por lo menos saber qué es lo que se ve en el electrocardiograma, ¿no? La onda P, el complejo QRS, el lado izquierdo, el lado derecho del corazón. Es más, ni siquiera eso. ¿Cuánto es su frecuencia cardíaca normal? Eso es lo que tendríamos que saber mínimo todos los profesionales de la salud. Y no porque yo me quiera basar en la clínica, es porque es importante. Una vez que evalúo al usuario, la clínica es importante, ¿sale? Además de los valores analíticos, pues ahora sí viene lo importante, ¿no? Las escalas de valoración. Yo me apoyo junto con el médico como gerontóloga o como psicooncóloga aplicando estas escalas de valoración. Generalmente las que las van a aplicar son ustedes. Me dice el médico neurólogo al que llevo a mi paciente que tiene Alzheimer grado 3, así, Marlene, ¿cuántos moca le has aplicado al año? Yo empiezo a morderme las uñas, ¿no? Porque yo soy la chicha, entonces tendría que haberle aplicado por lo menos cada 2 meses moca y hacer una escala. Es decir, una reglita donde diga cómo se va deteriorando. Porque él dice algo bien interesante. Mi paciente, que se llama Rosario, va en contra de todo lo que dicen los libros. Está en un Alzheimer tipo 3, donde ella debería de estar postrada y está más activa de lo que se puedan imaginar. Claro, su deterioro cognitivo es muchísimo, pero lo vemos con el moca. Todo el tiempo tengo que estarle aplicando moca cada 2 meses para saber cómo se va deteriorando, pero ella está estancada en la enfermedad de una manera positiva, porque va 2 días a la semana a estimulación neurocognitiva. Va a una casa de día y todos los días tiene una cuidadora que le pone a hacer ejercicios, no solo físicos, sino también cognitivos, que creo que ahí teníamos un stand de estimulación cognitiva. ¿Se dan cuenta qué es lo importante? Está la escala, pero hacer una actividad hizo que la enfermedad se estancara. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos, solo este es un ejemplo de las escalas que estamos manejando, pero por lo menos tenemos 30 escalas en gerontología y cuidados paliativos que ustedes pueden aplicar. Les puse aquí, si no me equivoco, 3 para ir terminando. La que sigue, por favor. Ustedes ya conocen algunas. Esta es la escala que les hablaba hace un ratito. La escala de Mentem. Es una escala, si se dan cuenta, súper fácil. Y entonces dice, 4 o más síntomas indican situación agónica. Yo no quiero determinar eso, les va a tocar. Si no con un paciente, ¿qué creen? Con sus familiares. Claro. Y entonces va a ser muy importante que lo conozcan. ¿Qué nos dice esta escala? Bueno, esto es importante. Fase preagónica de 1 a 3 puntos. Pero, ¿qué vamos a determinar en esta escala? Cosas bien sencillitas. Primero, nariz fría y blanca. Es decir, en un paciente que está en fase agónica, la nariz se hace afilada, la nariz está fría porque va perdiendo los signos vitales. Y entonces aquí yo lo puedo determinar. La siguiente, extremidades frías. La temperatura corporal va bajando. Dice el libro tibetano de los muertos que los calores corporales van cediendo. Es cierto. El paciente va perdiendo la temperatura, primero en miembros superiores y luego en miembros inferiores y posteriormente en todo el cuerpo. Después, lividez.
El paciente lo que tiene es todos sus músculos van a estar relajados, después se van a contraer, pero van a estar relajados. Por ejemplo, los esfínteres, primero el paciente unos 2 días antes no va a hacer pipí, pero después se relajan los esfínteres, pipí y popó, incontrolable, ¿sale? Vamos a ver qué hay, esto es bien importante, labios cianóticos. Y entonces yo me percato que tiene la boca moradita. Te dice esto que es uno de los signos para que determines si está en fase preagónica o agónica y que no me dé miedo. Si veo eso, hay que tomar decisiones, no llevarlo a urgencias. ¿Qué quería la persona? ¿Quería morir en casa con su familia? Cálmate, no le llames a la ambulancia. Mejor reúnanse y denle una despedida como la persona lo quisiera. ¿Sale? Siguiente. Esto es bien importante porque me sucedió con mi paciente. Estertores premortem. ¿Qué es eso de los estertores? Así literal se escucha. Y entonces digo, le voy a hacer aspiración de secreciones y me traigo todo mi kit para aspirarles las secreciones. No, el paciente está avisando que su sistema respiratorio va a colapsar. Y entonces se dan cuenta que ya estamos viendo como muchas cosas que podemos determinar en el usuario. Tal vez me voy a poner nerviosa o nervioso como profesional de la salud, pero me está avisando. Puede ser que en 4, 5, 6 horas fallezca. Mi paciente le sucedió todo esto. Se acerca la prima y me dice, entonces ya le llamo al sacerdote. Dije, qué fuerte, o sea, esa es una decisión que tengo que tomar yo, mangos. No, yo no la voy a tomar. Les dije, antes de llamar al sacerdote, ¿qué quería ella? ¿Qué es lo que hubiese querido ella? Tiene una hija de 13 años. Tráiganla, porque no sabe que esto está sucediendo. Ella debe saber que su mami está a punto de morir. Cierren el ciclo. Díganle que su hija va a estar bien. Una vez que se reunieron todos, observamos esto y le dijeron que su hija está bien, murió después de 4 horas. Lo que le preocupaba, no había un sufrimiento físico como tal, era espiritual. ¿Y cómo trabajas el sufrimiento espiritual? ¿Sale? Después, apnea. ¿Qué era lo que les decía? Esta respiración de Checkerstone, que es la apnea, el prefijo A significa sin, y entonces va a tener periodos donde no va a respirar 15 segundos y posteriormente va a tener esta respiración lenta y pausada. Entonces, que tampoco me dé miedo, que la intuben, te está avisando que ya va a dejar este plano terrenal. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría que hicieran contigo? ¿Y qué le gustaría a ella que hicieran con ella o a él? Eso es bien importante. Como gerontólogos, tanatólogos o psicooncólogos, hablar de la muerte con el usuario es clave. Que no nos tiemblen las patitas. ¿Qué te gustaría que hicieran con tu cuerpo? Eso es bien importante, además de tus cosas, ¿no? Bueno, oliguria, que tiene que ver con la orina. Primero les decía, el usuario unas 48 horas no hace pipí, pero posteriormente, como se relajan los esfínteres, se orina. Lo primero que yo llegué a hacer con esta paciente, porque a mí me llamaron ni siquiera porque pensaban que estaba en fase terminal, para que les ayudara a bañarla y a movilizarla. Revisé el pañal y el pañal no se había mojado. Llevaba 2 días que no mojaba el pañal y tampoco evacuaba. Y además con su estado de desnutrición severa y tenía una solución fisiológica, a mí me parecía que estaba a punto de morir la paciente. Claro, apliqué la escala también, ¿no? Y no apertura ocular por más de 8 horas. Y entonces puede ser que yo le hable a la paciente y ya no me responda, que aquí lo vemos en la escala de valoración de Glasgow con el estado de conciencia. Otra escala que tendrían que saber, la escala de valoración de Glasgow. No solo la ven los médicos en trauma, todos nosotros tendríamos que saber aplicar Glasgow para nuestros papás, nuestros abuelitos o alguien en la calle. La que sigue. Si se dan cuenta, mente es una escala bien sencilla, bien fácil. Esta es la escala, la que sigue, por favor, es la escala de Karnofsky. Y esta escala, como les decía hace un ratito, valora diferentes puntos. Primero, si el paciente puede moverse, si el paciente puede hacer sus actividades de la vida diaria. Una escala de Karnofsky menor de 30 te dice que el paciente tiene una esperanza de vida de 2 semanas. Y una escala de Karnofsky por arriba de 80 puntos te dice que más o menos 6 meses es lo que va a durar el usuario. ¿Sale? ¿Qué es importante que sepan en los cuidados paliativos? Aunque yo ponga sanjuditas de cabeza, el paciente ya no se va a aliviar. Ya no va a aliviarse. ¿Por qué? Porque no respondió al tratamiento de la enfermedad.
Sin embargo, tienen un montón de cosas que hacer por el usuario. Muchísimas. Calidad de muerte, acompañarlo en el último momento de su vida, en el último suspiro. Dar psicoeducación a la familia, con ese dolor tan fuerte que tienen, acompañarlos. Y cuando ya no sea necesario que sean protagonistas, irse. Porque tal vez ya no es necesario que estén ahí en el momento de la muerte, y solo la familia, porque eso es algo bien personal. ¿Sale? La que sigue, por favor. Esta es otra escala, que es la Palliative Score. Esta escala es muy interesante y esta Palliative Score la aplican médicos y enfermeras o psico-oncólogos y psico-oncólogas. Solo que tienen que conocer los valores analíticos de un estudio de laboratorio. Si me mandan a hacer una química sanguínea o una biometría hemática, tengo que saber de qué se trata. Tengo que saber todo lo que tiene allí, porque si no, no la voy a poder interpretar. Una vez que el médico ve estos analitos, determina cuánto tiempo va a vivir el paciente. La que sigue, por favor, que con esta vamos a cerrar. Entonces, ¿qué va a ser bien importante? Saber que hay que hacer una valoración geriátrica integral. Y vuelvo a repetir, si bien vejez no es sinónimo de decrepitud, nos toca también aceptar que nuestro cuerpo va decreciendo, que si me truena la rodilla tiene que ver con que tengo 45 años, con que algo en mis articulaciones, corrí mucho tiempo, corría medio maratón, y entonces te cobra factura el cuerpo en algún momento, y a pesar de que soy delgada, ¿por qué mis rodillas se croc, croc, croc? Pues bueno, por las cosas a las que me dediqué, hice muchos deportes de contacto, y entonces mi cuerpo en algún momento me lo va a cobrar. ¿Qué me queda? Lo que decía Laura, cuidarme. Hoy en este momento, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener una buena vejez? Recordando entonces que las escalas de valoración van a ser herramientas muy importantes que todos ustedes tienen que utilizar. No les tengan miedo, aplíquenlas. Yo siempre les recomiendo a los alumnos, primero me la aplico yo y luego se la aplico al usuario. ¿Con qué finalidad? Que la conozca. Decía uno de mis alumnos de quiropráctica, ¿cómo anda de su próstata, maestra? No, pues no tengo. Y entonces, ¿cómo le voy a preguntar si está en su menopausia al señor? No sé ni siquiera lo que es, y la escala te lo pregunta. No sé si tiene apnea, tiene problemas, apnea del sueño, y no sé qué es la apnea del sueño. Primero conozco todas las determinantes de la escala para posteriormente poderlas aplicar. Y cierro nuevamente con esta frase: vejez no es sinónimo de decrepitud. Sin embargo, nuestro cuerpo va envejeciendo desde el momento en el que nacemos. Lo importante es ser consciente de qué voy a hacer hoy, en este momento, para tener una vejez saludable y digna. Gracias. Otorga